Esta es la segunda parte de nuestra clase Enseñar y aprender a escribir en la educación inicial. En la clase anterior habíamos hablado de cómo es que aprenden los niños a escribir, cómo adquieren el sistema de escritura, y entonces habíamos hablado de las etapas de adquisición del sistema de escritura, tratando de reconocer estos pasos en la evolución para poder intervenir de manera eficaz en nuestras prácticas en alfabetización inicial. La pregunta que va a guiar esta clase es cómo enseñamos a escribir, y acá hay un problema, es decir, es un tema que podríamos estar discutiendo un año entero. Pareciera que cada maestro tiene su manual para enseñar a escribir, su método, su sistema. Esto es un verdadero problema porque mayormente esta mezcla de metodologías lo que hacen es no tener un sustento pedagógico, sino que se basan un poco en la memoria escolar de los docentes y las docentes y también un poco en base a su experiencia. Entonces, es como una mezcla de métodos y sistemas donde cada uno va probando un poquito lo que le funciona. Vamos a hacer un repaso importante antes de empezar esta clase acerca de las tradiciones metodológicas del siglo XX con respecto a la enseñanza de la escritura, y nosotros vamos a reconocer en nuestra propia historia escolar cómo se daban estos sistemas, ¿no? Eh, en realidad ninguno se dio de manera pura, ¿no? El método sintético o el método analítico, que son, bueno, los dos grandes sistemas metodológicos de enseñanza de la escritura, sino que, bueno, muchas veces se implementaron de manera mixta, un poco y un poco, ya les digo, esto es un verdadero bolonqui. Así que vamos a ver brevemente de qué se tratan los métodos sintéticos, para recordar un poquito, ¿sí? Parten de elementos menores que la palabra, van del reconocimiento de las letras hasta la elaboración de la palabra entera. Comienzan con la memorización del abecedario, de las letras de las vocales. A siempre es de ala, la U siempre era de uva, ¿se acuerdan? Y luego a cada vocal se le va agregando consonantes para formar las sílabas, y dentro de esta corriente vamos a encontrar otros modelos, también el alfabético, que parte de la memorización de las letras, ¿sí? Por ejemplo, el silábico, que parte de las sílabas, el clásico, ¿se acuerdan? Pape, pipo, pu, y a partir de pape, pipo, pu, o la, le, li, lo, lu, como en este caso, vamos armando las palabras, y el fonético, que parte de los sonidos. De los tres sistemas o de los tres modelos sintéticos, este es el peor, porque ya sabemos que en la lengua española, en la lengua castellana, realmente los sonidos no se corresponden en la escritura, y entonces partir de los sonidos es realmente un problema. Por ejemplo, en el caso de las sibilantes, Susana y Cecilia, partir de un sonido no nos lleva a una forma correcta de escritura. Entonces, bueno, estos métodos nos hacían producir frases como mi mamá me ama, Mimi ama a Memé, Lole a Lola, ¿sí? Y todo este tipo de frases que no tenían ningún sentido. Bueno, los métodos analíticos parten de la palabra hacia unidades mayores. Dentro de esta corriente ya encontramos el método global o el de palabra generadora. Lo que buscaban era que los chicos identificaran de manera visual la palabra completa en una oración, en un cartel, y que resultara significativa, ¿sí? Esto estaba bueno, a partir de aprendizajes significativos. Lo que pasa es que algunos aspectos de este modelo, como por ejemplo el aprestamiento era ejercicios para preparar la mano, filas de palotes, filas de letra A, filas de circulitos o de redondel con patita, por ejemplo, yo me acuerdo que me hacían a mí, copias para preparar la mano, la repetición, la memorización de las palabras, la copia indefinida de letras, hojas y hojas de copia, no tienen demasiado asidero en el contexto didáctico que nosotros estamos proponiendo y del cual hablamos también la clase pasada, ¿no? ¿Cuál es el propósito de copiar y de memorizar? Y en qué situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer una fila de A mayúscula y al lado de A minúscula, por ejemplo, ¿no? Este, no todo en este sistema es descartable, ahora lo vamos a ir viendo. Hay algunos procesos como la reflexión sobre la correspondencia entre letra y sonido, o el trabajo con la palabra desde
aspectos significativos que está bien bueno y eso lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las críticas a estos modelos? Fíjense, voy a correr de acá, fíjense. En principio buscaban alfabetizar a través de sonidos aislados, ¿no? De palabras sueltas, reducían el uso de la lengua a algunos elementos, los sintéticos, por ejemplo, a unidades menores que la palabra, los analíticos a la palabra entera, pero la verdad es que ambos buscaban enseñar cosas desde lo más simple hasta lo más complejo. Esto estaba bueno, pero en las etapas iniciales, en las etapas mecánicas, no había texto. El texto venía después, en la etapa de comprensión. Se pensaba que la lengua era solo un código y se enseñaba como tal. El problema es que muchos chicos se quedaban ahí varados en la etapa mecánica y nunca llegaban a la etapa de comprensión. Ya dijimos en la clase pasada que la lengua no es puro código y aprender la lengua escrita no es solamente decodificar las letras. La escritura es un objeto cultural que tiene sentido para un grupo social en el marco de sus prácticas comunicativas. Además hay que decir, ¿sí?, que estas tradiciones partían de una concepción diferente del niño como sujeto que aprende. Había una etapa para empezar a pensar sobre la escritura, ¿sí?, a partir de los 6 años, por ejemplo. Los estudios de Emilia Ferreiro y otros probaron que los niños son sujetos pensantes desde el inicio de la escolaridad, desde el nivel inicial, y que la lengua escrita existe en los textos y en sus contextos, ¿no?, como un ente aislado. Y finalmente, estas metodologías, ustedes habrán reconocido que responden a un modo de enseñar y de aprender diferente, más bien cercano al conductismo, basado en la idea del recipiente vacío, del niño que aprende únicamente cuando el maestro le enseña, y no al sujeto como constructor de sentidos, de sus propios aprendizajes, poseedor de conocimientos previos, de experiencias anteriores al momento en el que el adulto decide que ahora es momento de que aprenda las letras, ¿no? ¿Cómo aprendemos a leer y escribir? Aprendemos en situaciones reales de comunicación, leyendo y escribiendo textos reales en contextos sociales con propósito comunicativo. Esto es central y son las bases de la metodología que nosotros proponemos y que propone también el diseño curricular acá en Ciudad de Buenos Aires. Hay actividades de escritura en el jardín que, si tenemos en cuenta esto, no tienen ningún sentido, y que son herencia de estas tradiciones pedagógicas y metodológicas. Memorizar las letras, memorizar el abecedario, señalar las vocales o nombrarlas, aprender palabras aisladas, copiar indefinidamente, el aprestamiento o el deletreo, ¿sí? Nadie lee deletreando ni escribe deletreando, y esto tenemos que entenderlo. Entonces no son actividades productivas, no tienen ningún sentido. Memorizar y descifrar palabras aisladas no es escribir. Tampoco tiene nada que ver con la didáctica constructivista que estamos tratando de imponer o de proponer como aprendizajes significativos, y no tiene nada que ver con la idea de que aprendemos a escribir escribiendo en el contexto de prácticas sociales con sentido, ¿no? Algunas actividades comunes en la sala, como pescar la letra de tu nombre, escribir tu nombre con cotonetes, pegar algodón sobre la letra de tu nombre, o escribir con tapitas, son actividades habituales hoy en los jardines. Está bien, no hay problema. El tema es que no son prácticas de escritura, no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos que es escribir como práctica social. ¿En qué momento de la vida escribimos nuestro nombre con escarbadientes, ¿no? Bueno, separemos lo que es juego, lo que es una forma de arte, lo que es lúdico, a lo que es una práctica de escritura para alfabetizar chicos, ¿sí? Tengamos en cuenta esto y ahora sí podemos comenzar. Digamos, todas las actividades de letreo o de memorización del abecedario tan presentes hoy en nuestro sistema educativo no tienen nada que ver con nuestra idea de aprender a escribir escribiendo. Entonces, ¿cuáles son los procesos que sí tienen que ver y sí son importantes para alfabetización inicial? Lo que sí tiene sentido es conocer dos cosas. Primero, que existen las letras y que representan sonidos que podemos reconocer en la escritura. A ese proceso lo llamamos la vía de mediación fonológica. Esto quiere decir reconocer que en la lengua escrita a cada fonema, a cada sonidito,
le corresponde un grafema, o sea, una letra. Esta primera aproximación la aprendemos cuando aprendemos los sonidos de las letras en nuestro nombre. Yo sé que Romina suena como rueda, sé que rojo suena como la de mi nombre, ¿sí? Esta es la mediación fonológica. Empezar a comprender los sonidos de cada letra, y a que cada letra le corresponde un sonido. Y la segunda cosa fundamental para aprender a escribir es la ruta léxica. Visualizar las palabras completas, no las letritas solas, para almacenarlas en la memoria a largo plazo. Esto está probado, es fundamental para aprender a escribir, porque todos leemos palabras completas. Nadie lee sonidos aislados, entonces tampoco escribimos sonidos aislados. Y el reconocimiento de las palabras en su aspecto visual queda grabado en la memoria, a donde iremos a buscarlas luego cuando necesitemos usarlas. Este es uno de los motivos, si les interesa desde el punto de vista cognitivo, que explica muchas veces por qué tenemos faltas de ortografía ancestrales, ¿no? De estas, que es muy difícil sacarlas, es porque las tenemos en la memoria visual mal aprendidas, entonces es muy difícil. Igual se pueden desaprender, esto yo se los aseguro. Bueno, entonces, tenemos en cuenta estos procesos fundamentales. ¿Cómo enseñamos? La didáctica constructivista pide que los niños y las niñas escriban libremente, no al dictado, no a la copia, como método para practicar la escritura, sino en situaciones comunicativas reales, ¿ok? No con fotocopias, con textos completos, y que escriban textos también significativos en situaciones en las que tenga sentido escribir. La escritura la vamos a enseñar como una forma más de comunicarse con otros. Por ejemplo, para avisarle al grupo del turno tarde que vamos a dejar secando nuestros trabajos, o para no olvidarnos de los cuentos que leímos esta semana, para dejar un mensaje, para identificar nuestros trabajos, o para rotular las cajas con los materiales. Bueno, en fin, la escritura tal como la usamos en la vida cotidiana. ¿Y en qué aspectos de la situación de escritura tenemos que focalizarnos en alfabetización inicial? O sea, ¿qué enseñamos? ¿Hacia dónde orientamos nuestras intervenciones? Miren, en reconocer y distinguir algunos aspectos del sistema de escritura. Diferenciar dibujo de escritura. Esto es también explicar que la escritura es arbitraria, que lo que está escrito no me dice nada acerca del objeto. Por ejemplo, es muy normal que los chicos piensen que, por ejemplo, oso es una palabra gigantesca, porque el oso es grande, o que hormiga es una palabra chiquitita, ¿no? Asociar la escritura con el significado. Eso pasa al principio y nosotros tenemos que mostrar que no es así, mostrar la linealidad, mostrar la direccionalidad, que escribimos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, es decir, la orientación, que las palabras se separan. Nosotros hablamos juntando las palabras, y entonces esto, si nosotros no lo evidenciamos, pasa que los niños escriben todo juntos, ¿sí? ¿De dónde hasta dónde va la palabra? De su extensión, desarrollar la conciencia fonológica, ya lo dijimos, que las palabras están formadas por sonidos. También tenemos que intervenir para reconocer la relación entre sonidos y palabras, ¿no? Por ejemplo, ese es el principio alfabético, identificar letras y a trazarlas mejor, a desarrollar alguna conciencia ortográfica, si es necesario, sobre todo en el nivel inicial, porque, bueno, ¿cuándo sería necesario? Ahí, por ejemplo, si yo me llamo Hernán, ¿no es cierto? Desarrollar conciencia ortográfica en ese aspecto sí va a ser importante, porque le tengo que señalar a Hernán, por ejemplo, que la letra de su nombre no suena. Bueno, es un problemón, pero se puede hacer y se debe hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo intervenir? Explicando, mostrando, escribiendo para ellos. Esto en el diseño aparece como escritura por parte del docente, dictado al maestro. En pizarras o en láminas escribo y les muestro. Mientras yo voy escribiendo, soy su modelo de escritor. Ven que escribo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, cómo hago las letras, ¿no? Respondiendo a sus dudas cuando ellos van escribiendo, observando las palabras, comparándolas con su extensión. Y esta es más larga, esta es más corta, pero ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Fíjate con qué letra empieza, contando los grafemas. O sea, no es
contando letra por letra, mira, acá hay 5, acá hay 6, pero sí reponiendo lo que falta en etapas más avanzadas, como la etapa alfabética, ya repasamos lo que dice y buscamos si falta algún sonido y lo reponemos. Brindamos información nueva, formulamos hipótesis de escritura, invitando a pensar sobre lo que escribimos. Consultamos el abecedario de la sala, que tiene que estar el abecedario en la sala, en este ambiente alfabetizador, y nos podemos referir a las listas y a los carteles que hay también como referencia, haciendo preguntas: ¿qué falta? ¿Dónde dice? ¿Desde dónde hasta dónde va esta palabra? ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo te diste cuenta? ¿No? Algunas actividades de escritura por sí mismos, que son interesantes de desarrollar. Es importante primero que sepamos que la maestra les va a decir que ellos tienen que escribir como puedan, como saben, porque lo primero que suelen decir es yo no sé. Pero es fundamental invitarlos a escribir desde las primeras etapas textos con diferentes propósitos, listas de palabras, los ingredientes de la receta que vamos a preparar, los elementos que necesitamos para un experimento, quiénes son los amigos que cumplen este mes, bueno, sobre todo el nombre, que va a ser la puerta de entrada a todo el sistema de escritura, ¿no? Actividades de escritura que aparecen en el diseño curricular, firmar sus producciones, es decir, ahí la escritura tiene sentido, no es que solo copio mi nombre, sino que firmo, rotulo los objetos, armamos las cajas, escribimos listas de palabras, ¿sí? Los animales que estudiamos hoy, la lista de los libros que leímos, o de los que queremos leer, o de los autores que leímos también, la lista de cosas que tenemos que llevar para el campamento. También podemos escribir narraciones o contar historias a partir de un personaje, explorar y escribir poesías, rimas de juegos, bueno, en fin. Una serie de actividades de escritura que van a ver en el diseño curricular, que invito a que lean, a que exploren, y sobre planificación y sobre actividades de escritura y lectura en la sala del jardín, hablamos, si todo sale bien, en la próxima clase.